Así seguimos nosotros en esta mañana de celebración, mire, dándole la bienvenida al mes de diciembre y bueno, también hablando de eso que yo sé que muchos de ustedes están al tanto y son esos temas de migración. Hoy vamos a hablar de las visas que no necesitan, bueno, las visas que necesitan previa aprobación y las que no también, para que muchos conozcan sobre este tema. Ya está Josué Caleb con nosotros una vez más para hablar. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí en este día lunes pues para hablar de estos temas muy importantes porque algunas personas pueden tender a confundir los tipos de visas, así que es bueno hablar sobre ello. Hablemos de cuáles son esas visas que pueden solicitar previa aprobación o quiere empezar con las que no necesitan. Exactamente, eso queremos aclarar porque muchas personas dicen voy a aplicar a ciertas visas y piensan que es lo mismo que aplicar a otras. Las que no requieren ninguna previa aprobación son, por ejemplo, visas de turista, las que normalmente hablamos siempre, o las visas de tránsito o las de tripulante. La visa C, C1D. ¿Qué pasa con estas visas? Que no requiere hacer ningún procedimiento antes, solamente llenar el formulario, hacer un pago, sacar la cita y presentarse ante la embajada para ver si le van a otorgar esa visa y si va a poder viajar. Y ahí es donde te la aprueban o no. Y es donde le dan una respuesta, entonces prácticamente el tiempo de espera es corto. En cambio, las que requieren una previa aprobación, como su nombre lo indica, requieren hacer un proceso antes de presentarse con la embajada. Ok, es bastante bueno aclararlo porque muchas veces decimos previa aprobación y nosotros entendemos que puede ser la aprobación del cónsul. Exactamente, entonces es algo diferente. Es diferente. Hablemos entonces ya las que sí necesitan esa previa aprobación. ¿A qué se refiere? Porque si yo hago el trámite, que supongo que siempre todas llevan ese trámite, ¿cuál es esa aprobación que debe de tener antes esa visa? Sí, por ejemplo, podemos mencionar las visas que tienen que ver de trabajo o las visas de estudiante, que son algunas de las categorías que no es que yo voy a ir a la embajada americana a pedirlas y me la van a dar y luego voy a ir a buscar yo a dónde estudiar o trabajar en Estados Unidos. Es al contrario. Si uno pretende estudiar en Estados Unidos, hablemos de la visa de estudiante, por ejemplo, se requiere hacer un enlace con la universidad o la institución donde va a hacer el estudio, va a cumplir con los requisitos necesarios y luego migración tiene que aprobarle para que esta persona pueda hacer un pago y luego presentarse a la embajada americana con esa aprobación. Lo mismo en el caso de las visas de trabajo. Se requiere de que, por ejemplo, se consiga una certificación laboral por medio de la empresa y mediante esa certificación laboral luego hacer el proceso con migración de los Estados Unidos para luego entonces ver si es aceptado el caso. Entonces son tipos de visas como las visas H también de trabajo, las L, las O, las I, las P que son de artistas también, entonces que requieren hacer un procedimiento antes y esto puede demorar algunos meses o hasta un año. ¿Ese procedimiento debe de hacerlo con alguien que conozca al respecto? Previo, por ejemplo, asesorarme con ustedes si ustedes envían ese papeleo o directamente tiene que ser con la embajada. Nosotros mencionamos que este proceso se divide en dos pasos, en dos partes. La primera parte es hacerlo con la empresa o la institución en Estados Unidos. ¿Quién realiza esto? El abogado apoderado, el representante legal o la misma institución. La persona interesada debe hacer este contacto con ellos y ellos le ayudan a hacer todo este procedimiento. Ese es el primer paso en Estados Unidos. Y el segundo paso es hacerlo aquí con la embajada americana, llenar el formulario y hacer la cita. Ya le podemos asistir personas que estamos aquí en El Salvador. En este caso nosotros también podemos ayudarle, pero para poder hacer este documento tiene que venir ya aprobado el documento de migración con la previa aprobación para luego sacar una cita con la embajada americana. ¿Por qué? Porque cuando uno llena el formulario de registro, de perfil y querer hacer la cita, le piden cierta información, así que es importante tener todos estos documentos que ya esté aprobada. a mano. Exacto. ¿Quién me va a dar esa autorización? Hablamos de la previa, ¿verdad? Pero ese paso, ¿quién me lo va a dar? En el caso que yo soy estudiante, probablemente voy a cierta universidad, esta universidad me va a dar ese lineamiento o el trabajo al que yo voy me va a dar ese lineamiento y con eso es suficiente o necesito algo más. Usualmente cuando son con las universidades hacen el contacto directamente ellos con el Departamento de Estado para que le asignen el formulario correspondiente, que es la I-20, que eso le va a permitir ya autorizado por el Departamento de Estado para poder aplicar en El Salvador. O si lo hace por medio de una empresa para ir a trabajar, es la empresa que se encarga de hacer el contacto con migración de los Estados Unidos, con UCIS, y UCIS es el que le da la respuesta si fue aprobada o negada esa solicitud de empleo. Entonces,
Si tiene la empresa la aprobación, le mandan a El Salvador ese comprobante de aprobación y ese le va a servir para aplicar con el oficial consular. O sea, no hay garantía de que porque le dijeron que sí en Estados Unidos, le van a decir que sí en El Salvador. ¿Por qué? Porque también depende de ciertos requisitos que la persona pueda cumplir aquí en el país. Donde más han habido inconvenientes para que las personas puedan aplicar estos procesos de las visas que requieren previa aprobación, es que a lo mejor tienen algún inconveniente, que han estado en Estados Unidos en el pasado, han sido deportados, han tenido algún problema con la policía, que los pueden hacer inelegibles al momento de aplicar, aunque venga aprobado de Estados Unidos. Si alguien puede solicitar la visa de trabajo con la carta de empleador. Lo que sucede es que la carta del empleador solamente es como una referencia. Lo que es más importante es lo que diga Migración de Estados Unidos, la carta de UCIS. Si la carta de UCIS viene aprobada, entonces ya con ese documento puede aplicar acá en la Embajada Americana y entonces le podemos ayudar con el trámite. De hecho, para aplicar a las visas H, que son de las visas más codiciadas, ¿verdad?, las más solicitadas incluso en el planeta, ¿Cuál es la visa H? La visa H es la visa de trabajo. La visa de trabajo es la más solicitada. De hecho, según la estadística, se mostró que casi más de 480,000 solicitudes se hicieron el año pasado para estas visas y solamente fueron aprobadas alrededor de 127,000. Estamos hablando casi el 27%. Y estas se distribuyen a nivel global. Entonces, no solamente porque viene aprobado por Migración de Estados Unidos, automáticamente le dan una visa aquí en el país, sino que tiene que pasar con varios filtros y calificar con varios requisitos. Pongamos un ejemplo. Hay una persona que quiere trabajar en Estados Unidos, pero acá en El Salvador estudió ingeniería en computación, ¿verdad?, para sistemas. Pero allá en Estados Unidos están ofreciendo en una empresa un puesto, pero para civil y construcción. Algo muy diferente por su rama de lo que estudió. Entonces, cuando se presenta en la embajada diciendo que quiere ocupar esa plaza, va a ser un poco difícil que el cónsul pueda evaluar que por sus estudios puede calificar para ese rubro o para ese trabajo, a menos que pueda tener cierta experiencia aquí en El Salvador. Así que son varios detalles que debe tomar en cuenta la persona a la hora de aplicar y que la plaza que le han otorgado sea congruente con lo que ha estudiado aquí en El Salvador o tiene cierta experiencia laboral. Ok. ¿Qué otra visa necesita previa aprobación? Si hablamos ya de la de estudiantes y hablamos de la de trabajo, ¿cuál pudiese ser otra? Mencionamos dentro de la categoría de trabajo también las visas de artistas, las visas P o las visas O, que habilidades especiales también de personas. Hay personas que tienen, por ejemplo, el deseo de ir a trabajar a Estados Unidos para ciertos eventos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos artistas acá que también se presentan en los Estados Unidos por lo mismo de la diáspora, ¿verdad? Para eventos, pueden correcto. De repente solicitar una de esas visas. Va a depender mucho también el tipo de solicitud que le hagan las personas en Estados Unidos, porque lo que platicamos con una persona antes del segmento es esto, que si uno va a ir solamente para un evento porque es un invitado, porque va a asistir solamente por un fin de semana, 2 días, se puede aplicar a una visa que no requiere previa aprobación. Por ejemplo, la visa B1, que le permite entrar, ir por negocios y atender un evento. Ahora bien, si esta persona va a ser contratada en los Estados Unidos para varios eventos y le van a pagar allá bajo un contrato varios meses, ahí sí tiene que tramitar entonces el tipo de visa que sea específico para este trabajo. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferencia para las personas que nos están viendo en este momento, que nos escuchan, que hay que asesorarse antes para saber a qué tipo de visa va a aplicar. Una vez ya son aprobadas estas visas, Josué, ¿cuál es el proceso entonces que debemos de seguir? Mencionaba que ahí es donde ya podemos entrar a una asesoría con ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál sería el proceso? ¿Es igual que una de turismo? No, es un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque aunque se llena así el formulario DC-160, pero recordemos que el DC-160 es automático. Si ponemos una categoría diferente a la de turista, porque ya estamos en un trámite muy aparte de estudiante, de trabajo, entonces va a ir habilitando ciertos campos, información de la empresa, información del contrato, información de los ingresos, el contacto. Entonces esa información va a ser crucial que para ponerla en su solicitud tengamos la documentación que nos envía la empresa o la institución previamente de Estados Unidos. Y cuando se hace la cita en la Embajada Americana, algo que queremos especificar es que debe asesorarse por los documentos que debe llevar y saber cómo contestar las preguntas en base a la solicitud de la persona. Y esta también va a requerir otra entrevista, aunque ya me la hayan aprobado. Aunque venga una previa aprobación de parte de Estados Unidos, va a requerir una entrevista aquí en El Salvador, en la mayoría de los casos. Hemos visto algunos tipos de visa, por ejemplo la H2A, tuvimos el caso de algunos clientes que tuvieron algunos de esos tipos de visa,
ya la habían obtenido en el pasado y cuando fueron a tramitarla de nuevo, se le permitieron hacerlo mediante buzón, solamente irla a renovar y seguía con su visa para seguir trabajando en Estados Unidos. Entonces va a llegar un momento en que también va a calificar según el sistema, que eso lo haga mediante el sistema de Dropbox o el buzón, si cumple con los requerimientos, pero de lo contrario tendrá que presentarse a la embajada. Ok, perfecto. ¿Qué les parece si nos envía también sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749? Muchas personas estamos finalizando prácticamente año. Hay muchas personas que probablemente van a trabajar o quieren trabajar en los Estados Unidos el próximo año. Muchos también que ya salieron de los colegios, escuelas y han solicitado becas, ¿verdad? Y van a estudiar en los Estados Unidos y están con todo ese trámite. Creo que es un tema muy importante para que también puedan consultar, ¿verdad? Visas de estudiante, de trabajo, como mencionaba Josué, que son de las más solicitadas. Pueden poner sus consultas en estos momentos a través del WhatsApp. O alguna consulta también que necesiten respecto a asesoría migratoria. Aquí va a estar con Josué con nosotros para poder aclarar cualquier duda. ¿Le parece, Josué? Claro que sí, con gusto. Bien, vamos a seguir nosotros con más de Hola El Salvador y pendientes porque tenemos una segunda parte con esta asesoría migratoria. Por supuesto, Dani, es que estábamos hablando en nuestra asesoría migratoria sobre visas que necesitan una previa autorización. Si usted nos acaba de sintonizar, pues de las visas más comunes que se solicitan acá en el país y que necesitan esa previa autorización, hablábamos junto a Josué, que eran las de trabajo, de estudiante, de artistas también, ¿verdad? Y que estas necesitan esa previa autorización, más no significa que la visa ya está autorizada al 100%, ¿verdad? Exactamente. Así que si tienen algunas de esas consultas, pueden hacerlas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Y precisamente creo que me adelanté un poco a eso, ¿verdad, Josué? Que aunque a mí ya me hayan previamente autorizado, eso significa que ya está garantizado que cuando yo vaya a la entrevista con el cónsul, me va a decir que sí. No es ninguna garantía. Recordemos que venga una previa aprobación, quiere decir que los documentos que se sometieron al principio fueron aceptados, pero todavía requiere que la embajada americana dé el último sí para que la persona pueda viajar a Estados Unidos. Y mencionábamos en el bloque anterior que muchas de estas situaciones que pueden llevar a una negación puede deberse a personas que han tenido algún problema en el pasado, que estuvieron en Estados Unidos, o algún problema en El Salvador. Son algunas de las cosas que pueden llegar a suceder. Es decir, que sí ha habido casos en los que previamente ha sido autorizada la visa, sin embargo, al momento de llegar a la entrevista, el cónsul dijo no. Exactamente, ya ha sucedido. Okay. Ahora, si me permiten, quisiera mencionar un detalle, ¿sí? Una sugerencia sobre estos procesos. Y es que hemos visto que muchas personas han llegado a la oficina indicándoles que han contactado a personas por medio de redes sociales y que les han prometido que les van a entregar una visa de estas que requieren una previa aprobación para ir a trabajar a Estados Unidos, y hasta han simulado muchos de estos lugares que los entrevistan mediante videollamadas, que aparentemente un oficial consular los entrevista y que le garantiza la visa, pero que tienen que hacer un pago de $400 o $500. Cuidado, es una estafa. Okay. Recordemos que un oficial nunca va a entrevistar por medio de una videollamada, ni mucho menos le van a pedir una tarifa para que le haga una transferencia a una cuenta personal. Así que recordatorio a las personas que están en un proceso de esto o quieren iniciarlo, cuidado con los documentos que le hacen llegar o los costos que le están pidiendo antes de hacer un trámite. Ok, perfecto. Tenemos ya las primeras consultas a través de nuestro WhatsApp. Como les mencionaba, todos pueden consultar. Hablábamos sobre las visas que necesitan previa autorización y dice, buenos días. Si una persona tiene visa de turismo, ¿puede aplicar a una visa de trabajo? Claro que sí. La respuesta corta es sí. La respuesta un poquito más ampliada es la siguiente, y es que hemos tenido casos de clientes que han tenido 2 visas en el mismo pasaporte. Sí. Tienen estampada la visa de turista porque el objetivo es ir a hacer turismo y visitar familia, pero en el lapso de estos 10 años quisieron ir a sacar un estudio, ir a trabajar por medio de 1 año, 2 años por contrato. Entonces, en otra de las páginas del pasaporte le estampan la visa de trabajo. Y al momento de ingresar a Estados Unidos, tiene que especificar cuál es el motivo de su viaje, para que le pongan en el sistema el ingreso con la visa correcta. Así que la respuesta es sí, se pueden tener hasta 2 visas en el mismo pasaporte. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si esa visa de trabajo yo la ocupo para turismo? El problema es esto, que al no entrar con la visa adecuada, recordemos que hay unos términos que cuál debe de cumplir. Si entra con una visa, pero el propósito es otro,
podría violar los términos de esa visa y si la embajada se da cuenta o un oficial en el siguiente viaje se da cuenta, podríamos tener el riesgo de que nos cancelen la visa. Ok, Entonces, muy importante hay que tener mucho cuidado con eso. Dice por acá, ¿hasta qué edad se puede aplicar para una visa de trabajo en los Estados Unidos? Saludos, dice Ron Mejía, muchos saludos para ti. Muy bien, no hemos visto en realidad un límite de ello, pero sí anda rondando entre los 18 años, los 55, 60 años, todo va a depender también de los requisitos que pida la empresa y si es elegible en base a la edad, va a depender también de la experiencia que tenga la persona y si también no está en edad también de entrar en la jubilación a los Estados Unidos. Así que con gusto podemos asesorarlo y explicarle un poquito más en detalle esos requisitos, dependiendo del estado que llegue y la empresa según los requisitos que vaya a solicitar. Ok, tenemos otra consulta también, dice, mi pregunta es, yo me casé con un residente con el cual no funcionó, dice, y decidió recibirlo más por problemas sentimentales, pero no nos hemos divorciado, dice, pero mis familiares dicen que quizás no me aprobarían una visa por ese motivo. Lo que sucede es que legalmente sigue casado con esta persona, con un residente permanente. Y en el formulario se tiene que colocar la información del esposo actual. Mientras no se divorcie, sigue casada y se debe colocar esa información. Ahora bien, hemos tenido varios casos en los formularios que le pusieron la opción separada y al momento de la entrevista tiene que explicar la situación que no tiene nada que ver con esta persona y si el cónsul considera que tiene suficientes arraigos en El Salvador y que no va a ser un riesgo de quedarse en Estados Unidos, puede evaluar el caso de que se la den, pero no es garantizado porque está casado con un residente, ¿verdad? Pero hemos visto algunos casos que los han aprobado, es de presentar bien la situación, explicarse bien y que el formulario vaya bien digitado. Ok, buenos días, dice, acabo de sintonizar, quisiera saber si me pueden ayudar. Hace 13 años que mi hermana ciudadana americana me peticionó y aún no sé nada, dice, gracias. Muy bien, gracias por la consulta. Ya pasaron 13 años. Actualmente para esa categoría está tardando alrededor de 15 a 16 años, un poco más de eso. Así que la recomendación es ver cuándo fue que le sometieron la petición exactamente y ver si esto ya corresponde con el boletín de visas. Recordemos que antes de que vaya a salir el caso, tienen que mandarle una correspondencia e indicarle si ya puede someter los documentos necesarios. Hablamos el lunes pasado sobre esto, que muchas veces no tenemos los datos actualizados. A lo mejor sí ya llegó la correspondencia, pero si el peticionario se movió de casa, no actualizó su correo electrónico o el paquete llegó a una dirección que no es, puede ser que el caso esté pendiente de salir, pero no han hecho nada en el sistema. Así que la recomendación es, búsquenos en una asesoría migratoria, tengan a la mano su número de caso, alguna correspondencia que tenga la última que recibieron, y podemos ver de alguna manera que podemos ayudar a solucionarle o si todavía tiene que seguir esperando. Ok, ahí está entonces la respuesta, amiga. Para todos aquellos que también tienen consultas respecto a migración, ¿verdad? Les pueden hacer aquí con Josué. También nos consultan, Josué, ¿podría aplicar a una visa de trabajo estando dentro de los Estados Unidos ya? Y que tenga 15 días de estar adentro de ese país, dice, y que esté con visa de turista. Ella menciona, o él, tengo visa de turista y deseo viajar a Estados Unidos por un mes. ¿Puedo aplicar a la visa de trabajo estando ahí dentro? Muy bien, recordemos que el objetivo con el que va a entrar es turismo. Ahora bien, hay personas que estando dentro de ese país han hecho un proceso en el cual aplican a un empleo dentro de Estados Unidos. No es muy conveniente, aunque lo puede hacer, la ley lo permite. ¿Por qué? Porque recordemos que le van a hacer el cambio de visa de turista a una visa de trabajo. Pero ¿qué pasa después, si después de 1 año o 2 años termina ese contrato y tiene que regresarse a El Salvador? O no tiene opción de renovarlo y queda en un estatus indocumentado. Entonces pierde la visa y después se queda sin la visa de trabajo. Entonces va a ser importante que mejor haga el trámite en El Salvador siguiendo los pasos correspondientes. De esa manera se evita cualquier contratiempo o que puedan sospechar que entró a Estados Unidos ya con esa intención, con la intención de quedarse y le puede afectar a futuro. Ok, también tenemos una consulta de Galileo Domínguez. Saludos, Galileo, dice, si yo quiero ir a compartir mis alabanzas, ¿qué tipo de visa pido? Supongo que es como de artista, ¿verdad? Sí, hay personas que son invitados, dice que va a compartir sus alabanzas, es decir, quizás que en un ámbito religioso, a lo mejor lo han invitado a algún evento en Estados Unidos religioso. Entonces, muchos que hemos tenido en oficina han aplicado para una visa B1. Esta es una visa de negocios en la cual le permite atender ciertos eventos o atender ciertas situaciones en las cuales va a estar solamente por corto tiempo, 1 día, 2 días, 3 días, entonces puede hacerlo. Ahora bien,
Si nos indica que quiere compartirlo con el afán de quedarse en Estados Unidos y que a lo mejor que trabajar en alguna iglesia o prestar servicio en alguna iglesia en Estados Unidos, entonces tendría que aplicar a una visa R y ya es lo que estamos hablando, tener una previa aprobación mediante la institución religiosa y el gobierno de Estados Unidos y luego entonces quedarse trabajando en la iglesia, pues ya por un tiempo indefinido. Entonces, eso podemos ayudarle para ver cuál es el motivo por el cual quiere viajar y establecer cuál tipo de visa le puede favorecer. Pero si va por corto tiempo, una visa B1 puede ser suficiente. Muy bien, ahí está la respuesta. También dicen, esto tiene que ver con migración, dice, buenos días, mi pregunta es si una persona ciudadana puede adoptar a un joven de 20 años, pero el joven es soltero, y luego puede peticionar a ese hijo adoptivo. Muy bien, recordemos que las adopciones tienen cierto límite de edad. De hecho, lo que siempre hemos hablado con Heriberto y que él siempre ha mencionado en lo que menciona la ley migratoria es que deben ser menores de edad. Estamos hablando que este joven ya tiene 20 años, es mayor de 18, es un adulto, entonces ya no aplicaría para este tipo de procesos migratorios. Muchos de los casos que supimos que sí permitieron que un ciudadano adoptara a otra persona eran entre niños y adolescentes. Así que en este caso, pues la recomendación es una asesoría migratoria y ver si este joven tiene alguna otra alternativa de poder emigrar de manera legal. Ok, perfecto. También dice, buenos días, mi mamá quiere sacar la visa por primera vez. La van a mandar una carta de invitación. Ella tiene 60 años. Consulta si hay probabilidad que le den la visa. Muy bien. Recordemos que es una persona ya mayor. El cónsul va a evaluar que una persona de 60 años lleva toda una vida viviendo aquí en el país. Sí. Va a ser difícil que termine quedándose en Estados Unidos trabajando. Más si ha trabajado quizás toda su vida aquí en El Salvador. Ahora bien, una carta de invitación siempre decimos que puede ser un arma de doble filo. A veces puede beneficiar, a veces puede perjudicarle. Va a depender cómo venga redactada, que sea breve, que sea redactada en inglés y que especifique bien el motivo del viaje, que sea por corto tiempo. Si la persona cumple con algunos requisitos adicionales, podrían haber oportunidades. Siempre recomendamos que en la medida posible sea la persona que cumpla con el requisito de pagar sus gastos del viaje, pero si su mamá no puede hacerlo, puedan pararse a una carta y dependerá del oficial si en el momento de la entrevista analiza la carta o no. En la mayoría de ocasiones que hemos visto es que el cónsul casi no pide documentos, así que es jugársela con la cartita, ¿verdad? Podemos asesorarle, podemos orientarle cómo se debe hacer este proceso en una asesoría migratoria. Muy bien. Acá también nos dicen, Josué, si soy emprendedor registrado en Hacienda y tengo comprobante de ingresos, ¿puedo aplicar a visa de turismo? Claro que sí, media vez tenga su comprobante de ingresos. Hemos visto muchos emprendedores que tienen sus impuestos que pagan en alcaldía o a lo mejor que tienen facturas de lo que invierten, aunque no lo tengan directamente con una declaración de renta o de IVA, pero sí hemos visto muchas personas que les han otorgado la visa. Va a depender los años que lleven el negocio, los ingresos que demuestre tener mes a mes y también si tiene cierta estabilidad económica aquí en el país y familiar. Así que nos gustaría conocer más de su caso, porque no solamente ese requisito que debería de cumplir, sino que son otros más que podemos asesorarle y recomendarle si es viable aplicar ya o esperar un poco más de tiempo y ver si su negocio se estabiliza un poco más. Así que tenemos que analizar algunos detalles adicionales. Ok, perfecto. Vamos a ver si tenemos más consultas. Recuerde, 7893-7749. Dice, si una persona tiene visa de turismo, puede aplicar a una visa de trabajo. Creo que es la consulta que le habíamos hecho, ¿verdad? Sí, la respuesta es que sí se puede hacer. Tuvimos en caso de oficina varios casos de personas que sí tienen una visa de turista y visas de trabajo, o visas de turista, pero también una visa de estudiante. Entonces esto va a ser importante que cuando aplique, calificar con los requisitos y recomendamos hace un momento que si va a viajar, ingresar con la visa correcta por el motivo correcto. En el caso de una persona ingresó con una visa de turista y tenía visa de trabajo, visa de estudiante. Entonces, ¿qué sucedió? La agarró la tarde haciendo turismo y dijo, quiero quedarme con la visa porque tengo la visa de estudiante, de todas formas ya entré con la de turista. Menos mal que nos llamó a oficina y le explicamos que había entrado con una visa diferente. Entonces, que tenía que salir del país y volver a ingresar y decir que va con una visa F, porque de no hacerlo, iba a acumular mucho tiempo en Estados Unidos y en el siguiente viaje le podía afectar. Así que ese tipo de detalles hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ok, perfecto. Dice, ¿es verdad que si estoy peticionada no puedo solicitar visa? No es cierto. Hemos tenido una cantidad de personas que han tenido una petición familiar vigente y le dieron una visa. Un caso muy sonado y que a mí me impactó bastante es que una persona era esposa de un residente
iba por una emergencia y se la dieron. Pero no todos los casos son iguales. Así que si usted está siendo peticionado y su petición a lo mejor es a largo plazo, mediano plazo y cumple con los requisitos, pueden haber opciones de que le den una visa de turista. Así que búsquenos, contáctenos y con gusto podemos evaluar qué podemos hacer para su trámite. Perfecto, ahí están las respuestas entonces para todos los que hacían sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Es un tema muy interesante, ¿verdad? E importante también conocer, porque sabemos que muchas personas pues requieren su visa de trabajo, muchos quieren ir por turismo también a los Estados Unidos y hay muchos estudiantes también que quieren completar, ¿verdad? Más de sus estudios en los Estados Unidos. Si usted tiene también ganas de tener más información, si quiere asesoría más personalizada, ahí está viendo en pantalla los contactos de ayuda migratoria @gmail.com y los teléfonos, Josué. Claro que sí, pueden contactarnos, repetimos ahí los números 2298-9685 o WhatsApp 7736-4852. Contáctenos, este es un tema muy interesante y muchas personas lamentablemente están siendo estafadas porque no se asesoran bien, no conocen el trámite o le dan falsas esperanzas, así que mucho cuidado. Búsquenos, estamos en Condominio Plaza Suiza, en el local 25 San Salvador. Es la oficina de Heriberto Rivera y su equipo de trabajo, ayuda, asesoría migratoria y con gusto podemos ayudarles en estos trámites migratorios para Estados Unidos. Perfecto, así que ahí tienen la información. Josué, muchísimas gracias. Para servirles. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Esto fue Asesoría Migratoria.